empezar la clase de hoy. ¿Se me escucha, cierto? Hola, Mar. Hola, profe. Sí, se Escucha, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a continuar con el modelo ISLM, ¿sí? Yo voy a tratar de ir a la presentación que tenemos acá. Ustedes la tienen en el campus. Y bien, acá. Bien. Es la parte 2. Bueno, estaba mirando la presentación, así que voy a ir por atrás. Bueno, vamos. El objetivo de hoy es retomar un poquito el modelo. Nos habíamos quedado qué era el modelo, qué significaba cada uno de ellos, que ahora lo voy a repasar, y lo que nos quedaba pendiente eran las políticas, ¿sí? Que es un poco lo que voy a hacer hoy. Como bien les decía ahí, el modelo es el modelo ISLM, ¿sí? El modelo donde resumen los dos mercados, ¿no? El mercado de bienes y el mercado financiero, ¿sí? Acuérdense que habíamos trabajado por el momento, vamos a trabajar con una economía cerrada. Este supuesto lo vamos a levantar o lo vamos a modificar en la clase próximamente, digamos, en las clases próximas, cuando abramos la economía, ¿sí? ¿Y qué significaba el modelo? Bueno, era un modelo donde tenía en forma simultánea el equilibrio, ¿sí? De dos, digamos, mostrábamos un poco el equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado financiero. Específicamente, habíamos visto una LM con pendiente positiva, una curva IS con pendiente negativa, donde justamente, ¿qué significaba la LM? La LM me representaba lo que aparece ahí, que dice, justamente que ustedes tienen acá, ¿qué dice la LM? La LM es donde se da el equilibrio entre la demanda de dinero y la oferta de dinero, o sea que la LM representa el equilibrio en el mercado monetario, ¿sí? Acá tenemos equilibrios en el mercado monetario, o financiero, como a ustedes más les gusta. Acá, lo que aparece en este segundo renglón, refleja un poco el tema de la pendiente. ¿Por qué tenía la LM una pendiente positiva? ¿Qué decíamos nosotros? Si el ingreso sube, significa que hay mayor nivel de transacciones económicas, la gente va a demandar más dinero para respaldar esas transacciones económicas, y al encontrarse la oferta de dinero de manera constante, y yo digo, si hay más demanda y oferta igual, lo que va a pasar ahí es que aumenta la tasa de interés, o sea, el precio del dinero, ¿sí? Eso es acá representado de esta manera, este segundo renglón, podemos decir que aparece acá, un poco la pendiente de por qué justamente la LM tiene una pendiente positiva, ¿sí? Si avanzo en el otro slide, acá aparecía por qué aparecía en la IS. La IS representaba el equilibrio en qué mercado. Representaba el equilibrio, me aseguraba en el mercado de bienes. Exactamente, mercado de bienes. Mercado de bienes. O sea, ¿qué me representaba? Que el ingreso de la economía era igual a la demanda, ¿sí? Lo que vimos nosotros en la unidad 2. Por eso a lo largo de la IS, siempre el mercado de bienes se encuentra en equilibrio. ¿Estamos? La demanda profe, en este caso, la inversión como componente de la demanda agregada, ¿no se la considera fija o autónoma? No, no se la considera fija autónoma. Levantamos el supuesto que vimos en la unidad número 2. Dijimos, en este caso la inversión depende, justamente, nosotros acá vimos que la demanda agregada depende, está el consumo, que depende positivamente del ingreso disponible, la inversión, que depende negativamente la tasa de interés y positiva del producto, y el único que es autónomo acá es el gasto público. Después, la inversión ya tiene esta funcionalidad, ¿sí? Esto lo habíamos visto cuando vimos el mercado financiero y la clase pasada cuando vimos la inversión. ¿Qué vimos nosotros? Que cuando la tasa de interés sube, el costo de oportunidad de la inversión, esto me explica la pendiente, ¿no? De la IS, ¿no? ¿Qué me dice ahí acá? Yo digo, si la tasa de interés sube, los proyectos de inversión se tornan menos rentables, son menos atractivos, ¿sí? Ustedes piensen que cuando subía la tasa de interés, acá ya, digamos, en realidad la tasa de interés representa un costo de oportunidad, porque de alguna manera, perdón, quería decir otra cosa, en realidad lo que uno dice es, el inversionista, el empresario que va a comprar
una maquinaria que voy a invertir en capital, dice, bueno, yo tengo una alternativa, que es comprarme un activo financiero que rinde una tasa de interés. Por lo tanto, el inversionista dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro la máquina? ¿Compro capital o no? Y bueno, si la tasa de interés sube, en realidad no me conviene. Por eso vimos nosotros que la tasa de interés representa ¿qué cosa? Representa un costo de oportunidad de la inversión, ¿sí? Es decir, yo tengo dos alternativas. ¿Invierto en capital o compro un activo financiero que rinde una tasa de interés? Bueno, si la tasa de interés es muy alta, significa que es muy atractiva, claramente no invierto. Llevo adelante, me compro un activo financiero, ¿sí? Hago una inversión financiera y no productiva, ¿claro? Por eso esto, la curva IS me representa un poco eso. ¿Qué decimos nosotros? Si la tasa de interés sube, a lo largo de la IS, ¿qué vemos? Vemos que la inversión cae, y al caer la inversión cae el producto, y si cae el producto se retroalimenta negativamente. Está claro, decir, lo que vemos nosotros es que la curva IS, este segundo renglón que ustedes ven acá, no es más ni menos la explicación de la pendiente de la curva IS, ¿sí? Este segundo renglón que estaba acá era justamente era la explicación, ¿sí? De por qué la curva LM tenía una pendiente positiva. ¿Está claro? Bien. Entonces, la LM, equilibrio en el mercado de bienes, perdón, LM, mercado financiero, la IS, equilibrio en el mercado de bienes. Claro, ese es el punto de partida. Nosotros habíamos visto que justamente si la LM representaba, si yo sé que a lo largo de todos los puntos de la LM el mercado financiero se encuentra en equilibrio, sé que a lo largo de toda la IS el mercado de bienes se encuentra en equilibrio, va a haber un punto donde las dos, en forma simultánea, se encuentran en equilibrio. Si hay un equilibrio simultáneo, ¿no? Entonces, cuando se curtan la IS y la LM, ¿qué encontramos? Encontramos una tasa de interés de equilibrio y un ingreso de equilibrio donde, ¿qué cosa? Bueno, los dos mercados, en forma simultánea, se encuentran en equilibrio. Es decir, en este punto de intersección, ¿qué digo? Digo que el mercado financiero está en equilibrio con respecto al mercado de bienes. ¿Está claro? Entonces es ese punto de equilibrio, ¿no? Equilibrio simultáneo entre el mercado de bienes y el mercado financiero. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá o no? Más o menos. Esto era el punto de partida Sí, de la clase pasada, ¿sí? Del viernes pasado, ¿sí? ¿Alguien me hace una pregunta? ¿Digo? Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver qué pasa cuando vamos a ver algunos ejemplos de política fiscal y de política monetaria, ¿sí? La primera que aparece acá es un ejemplo número 1 donde dice, supongamos que el gobierno decida aumentar los impuestos. Bueno, hay pregunta de qué tipo de política es, si es fiscal o monetaria, por qué, si es expansiva o contractiva, y bueno, cómo afecta esto, ¿no? Todo esto lo vamos a ver ahora nosotros. En principio, una política de aumento de gasto público de impuestos, es una política fiscal o monetaria. fiscal. Fiscal. Exactamente. Es una política fiscal. Y contractiva. Y contractiva, exactamente. Tiene esa doble combinación. Es una política fiscal y contractiva. ¿Por qué va a ser contractiva? En principio, ¿qué sabemos nosotros? Que aumentan. Porque al aumentar los impuestos tenemos menor ingreso. Ajá. Menor ingreso. Disponible. Exactamente. Cuando aumentan los impuestos, a la gente, a la población, le cae su ingreso disponible, y el ingreso disponible es parte de quién. El ingreso disponible ¿a quién afecta? Al consumo. Exactamente, el consumo negativamente. O sea, lo que ustedes ven acá es que la política está acá, ¿no? Afecta al ingreso disponible, afecta a este valorcito que aparece acá en el mercado de bienes. Por lo tanto, va a tocar esa curva, ¿sí o no? Vamos a ver ahí, es una política fiscal, ¿sí? Si es una política fiscal, ¿qué habíamos aprendido el otro día? ¿Qué de las dos curvas tocaba? ¿La IS o la LM? IS. IS. Habíamos detectado que la política es expansiva o contractiva. ¿Qué me dijeron recién? Contractivo. Es contractiva, por lo tanto, ¿qué tiene que pasar? Bueno, acá aparece la curva IS, suben los impuestos un poco. Sí, ¿Qué tiene que?
desplazar hacia donde la curva IS. ¿Qué habíamos aprendido nosotros? Habíamos dicho, acá un poco la explicación que yo les di recién, ¿no? Suben los impuestos, esto me va a generar que bajen, suben los impuestos, esto me va a decir que baje mi ingreso disponible, ¿sí? La gente va a tener menos ingreso, eso es menos consumo, y si hay menos consumo hay menos demanda, y si hay menos demanda hay menos producto, ¿sí? Y esto va a generar una retroalimentación negativa acá, ¿no? Hay un efecto multiplicador keynesiano, ¿no? Que me va a decir el producto se te va a terminar cayendo, ¿sí? ¿Qué habíamos visto nosotros? Que este análisis, la tasa de interés no se mueve, o sea que si la dejamos así solita, la tasa de interés no se mueve. Si sacamos, digamos, nos olvidamos de la LM por un rato, vamos a ver que la curva IS, como bien habíamos visto, la curva IS se contrae, ¿no? Pasaría el punto B. Pero en realidad no vamos a terminar el punto B. ¿Y dónde vamos a terminar? Bueno, en realidad deberíamos ir, tenemos que justamente acordarnos que está el mercado financiero, ahora no está el mercado de bienes, ¿sí? Solito. Por lo tanto, ¿dónde vamos a terminar? No vamos a terminar en el punto B, sino que vamos a terminar en un punto que es el punto, justamente en el punto C que aparece ahí. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver que la curva L y S se contrae hasta el punto, digamos, se contrae, es decir, se mueve hacia la izquierda, pero no vamos a estar en un punto B, o la tasa de interés no va a mantenerse en equilibrio, sino que vamos a pasar a un punto como el punto C. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando efectivamente? Es decir, ¿qué es lo que está, ¿por qué vamos a terminar en ese nuevo punto C? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué terminamos ahí en ese punto C? Acá lo que nosotros tenemos que entender es que hay un efecto en los dos mercados, ¿sí? Entonces, vamos a repasar esto. Yo dije acá, aumentó el nivel de impuestos. Esto me generó menos ingreso disponible, esto generó que la gente consumiera menos, ¿sí? Porque hay menos ingreso en los bolsillos. Esto implica como el consumo es parte de la demanda agregada, que la demanda agregada se caiga, ¿sí? Y yo recuerdo la unidad número 2, el modelo este ajusta por producción, por lo tanto yo digo, acuérdense ustedes que este modelo ISLM sigue trabajando con los precios fijos. Por lo tanto, si se cae la demanda, ¿qué es lo que tiene que caer? Va a tener que caer el nivel de producto de la economía, ¿sí? Cuidado con eso, ¿sí? Y si cae el producto de la economía, como recién les dije, esto retroalimenta negativamente el ingreso disponible, es decir, va a haber un efecto como dominó que va a generar ¿qué cosa? En realidad es un efecto multiplicador keynesiano, que me va a generar ¿qué cosa? Me va a generar que el producto de la economía caiga. ¿Claro? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto es el mercado de bienes, ¿sí? Pero algo le pasa al mercado financiero. ¿Qué creen que le va a pasar al mercado financiero? Se desplaza sobre la curva. Se desplaza sobre la curva, exactamente. Es decir, yo no voy al punto A de A a B, sino que voy al punto C. Me desplazo sobre la curva, ¿sí? Exactamente. O sea, esta parte que hice acá es la explicación de IS a IS'. Ahora, camina la IS a la IS' a través de una curva LM, o sea, que algo le pasa al mercado financiero, ¿sí? La explicación del mercado financiero tiene que ver con esto, ¿no? Fíjense en qué está pasando acá, en todo este proceso donde cae el consumo. ¿Se están haciendo más transacciones económicas o menos transacciones económicas? Menos. Menos, exactamente. Entonces, en definitiva, la caída del producto, ¿qué va a generar? La caída del producto va a generar que haya menos transacciones económicas, ¿sí? Va a haber menos transacciones económicas. Y si hay menos transacciones económicas, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la demanda de dinero? ¿Va a subir o va a bajar? Baja. Entonces acá baja la demanda de dinero. Y si la oferta de dinero está constante, porque acá no dice nada de la oferta de dinero, ¿qué va a pasar a la tasa de interés? También va a bajar. También va a bajar. Es decir, la tasa de interés, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a bajar, porque como la demanda de dinero está moviéndose hacia abajo, el precio de ese bien, que es el dinero, está siendo menos atractivo. Por eso el precio del dinero, que es la tasa de interés, baja. Por eso me muevo sobre una curva IS. Y me muevo sobre la curva IS. Esto que está acá en azul es la explicación de por qué se mueve sobre esa curva IS. ¿Está claro?
y termino ahí en el punto C. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una interacción entre los dos mercados, ¿sí? ¿Cuál fue el vínculo que conectó, en este caso, el mercado? Un mercado con el otro. En este caso, yo hice una política fiscal. ¿Toqué a qué mercado? ¿A qué mercado le pegué? ¿Al mercado de bienes o al mercado financiero? Al mercado de Muy bienes. bien. Al mercado de bienes. Y al otro lo toqué después, ¿no? Es decir, primero es como que yo toqué el mercado de bienes por la política fiscal y terminó repercutiendo en el mercado financiero después. Ahora, ¿cuál fue el canal de comunicación entre esos dos mercados? Está ahí puesto. El ¿Cuál fue ingreso. El producto. El producto, es decir, el producto cuando empieza a caer, comienza a tocar la demanda de dinero. Claro, y por esa es el vía de contacto con el mercado financiero. Digamos, cómo se conecta de alguna manera el mercado de bienes con el mercado financiero. ¿Se entiende? Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, cuando a nivel de producto comienza a caer, la gente está necesitando menos dinero para hacer transacciones, por eso va a empezar a caer la demanda de dinero. Y si la oferta es constante, cae la cuestión, ¿sí? ¿Estamos acá? ¿Se entiende o no? Es decir, el vínculo se da a través de este canal que tiene que ver con la demanda de dinero, ¿sí? Avanzo un slide más, acá aparece otro ejemplo que es cuando el Banco Central realiza una operación de mercado abierto de venta, ¿sí? En este caso, esto era una OMA, ¿se acuerdan que era una OMA de venta? Cuando hay una OMA de venta, ¿qué está haciendo ahí el Banco Central? ¿Es una política fiscal o monetaria? Bueno, claramente es una política monetaria, ¿no? Es decir, dice Banco Central, monetaria, ¿sí? ¿Es una política expansiva o contractiva? ¿Qué me van a decir ahí? Es contractivo. Y de los pesos y saca dinero de la economía. Exactamente, ¿no? Si yo recuerdo, Banco Central, acá lo que está haciendo, si estás vendiendo títulos públicos, el Banco Central, perdón, está así, vendiendo títulos públicos, está bajando su tenencia de activos. Entonces sus títulos públicos bajan, consecuentemente el circulante de la economía cae. Claro, está sacando dinero de la economía. Es una política monetaria contractiva. Claro. Veamos esto cómo impacta en el mercado y en el modelo ISLM, ¿sí? Claramente, bueno, acá no dice nada. Ya sé que es el mercado financiero el que voy a tocar, ¿sí? ¿Qué va a hacer con el mercado financiero ante la venta? ¿Se va a expandir o se va a contraer la LM? Y la política es monetaria y contractiva. Se va a contraer, exactamente. Y si se contrae, ¿para dónde se mueve? ¿A la derecha o a la izquierda? Izquierda. A la izquierda, exactamente. Se va a mover hacia la izquierda. Es lo que vemos acá. Voy a pasar un slide más. Ahora voy a explicar acá, o si no me hago mucho más lío. La LM se va a mover hacia la izquierda. ¿Está claro? Si yo me olvido del mercado de bienes, es como que yo me movería del punto A al punto B. Claro. Pero en realidad, yo lo que tengo que pensar es que ahora están los dos mercados simultáneamente, así que yo voy a meterle ahora justamente la curva de IS. ¿Está claro? Entonces, no va a terminar el punto B como estaba acá, sino que va a terminar en un punto que está por acá en el medio, que es el punto. A ver si aparece acá. Estoy salteando, ahora les explico, no se preocupen. Voy a terminar el punto como es el punto T. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, no va a pasar eso. Vamos a dar la explicación de esto, ¿les parece? Yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué él termina en el punto C? Recién habíamos arrancado, ¿no? Explicando. Yo digo, el Banco Central, BCRA, BCRA, ¿qué es lo que hace? Baja su tenencia de títulos públicos, esto implica menos circulante. Claro. Por definición, el circulante de la economía, ¿qué es? El efectivo más El circulante, el pasivo, sí, el circulante más los. El efectivo más los depósitos. Bien. ¿Y cuál es la definición? Eso es, cuidado con eso, el efectivo más, acá estaban las reservas, ¿sí? Está el nivel de encajes ahí, ¿sí? Circulante más encajes. ¿Qué me da esto? ¿Qué es la suma de estas dos cosas? Por definición. La base monetaria. La base monetaria de la economía se está cayendo, ¿sí? Tiene que ver con una política
que justamente está sacando dinero de la economía, está absorbiendo base monetaria, hay una absorción de base monetaria, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la oferta de dinero? Entonces, MS o OM, como ustedes quieran. Va a expandirse o contraerse, va a contraerse e inclusive se va a contraer una proporción mayor. Ustedes no se olviden que la oferta monetaria, esto que está acá, OM, MS o OM, ¿a qué es igual? Es igual al multiplicador monetario por la base monetaria. Entonces, si la base se cae, el multiplicador hace que la caída en la oferta monetaria es aún más amplia. Por lo tanto, la oferta monetaria tiende a caerse mucho más. ¿Sí? Tiende a caerse mucho más. Bien. Y si yo digo la demanda de dinero se mantiene igual, ¿qué va a pasar al nivel de la demanda de dinero se mantiene igual? ¿Qué es lo que le pasa a la tasa de interés? Si hay menos oferta, igual demanda, Sube. sube la tasa de interés, sube la tasa de interés. ¿Qué es lo que ustedes vendrían acá con la IS sola, ¿no? Si yo veo la IS sola, perdón, toqué algo y no sé qué toque. La IS sola, no importa, voy acá. No sé qué quise decirles. Bien. Entonces, ¿qué digo yo acá? Perdón, vuelvo acá. ¿Qué es lo que me pasó acá en este momento? Yo digo, si sube la oferta de dinero, está contrayéndose porque el Banco Central está haciendo una política monetaria contractiva, la demanda de dinero permanece igual, claramente la tasa de interés comienza a subir. Eso es lo que me explica el movimiento de la LM a la LM', ¿sí? Ahora, como bien me dijeron antes cuando hacíamos la otra política, caminabas esa curva sobre la otra. Y acá pasa lo mismo, ¿no? La LM se mueve sobre una curva IS. Se mueve sobre una curva IS. ¿Claro? O sea que algo va a pasarle a quién. Yo acá veo, fíjense, yo digo, la tasa de interés sube, es lo que ustedes ven acá, que la tasa de interés sube. ¿Sí? Ahora, fíjense en que el producto cae. ¿Por qué cae el producto? ¿Cuál es el vínculo acá? Puede ser que sea la tasa de interés. Exactamente, la tasa de interés que está haciendo acá, en este caso. Claro, sube la y bajaría el producto porque baja la inflación. Exactamente, es decir, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Está subiendo la tasa de interés, esto va a generar que el nivel de inversión comience a contraerse, estoy haciendo menos atractivos, ¿sí? La inversión productiva, entonces la inversión se cae. ¿La inversión es parte de qué cosa? La inversión es parte de la demanda agregada de bienes, entonces esto va a generar que la demanda de bienes caiga, y si cae la demanda, ¿qué va a caer también? La demanda es parte, acuérdense que el modelo mantiene los precios fijos, por lo tanto, si cae la demanda, cae el nivel de producto de la economía, y si cae el producto, cae el ingreso disponible, y con esto el consumo, y esto se retroalimenta negativamente, ¿sí o no? Por este lado. En definitiva, ¿qué me va a decir todo este segundo esquema que puse ahí en rojo? ¿El producto de la economía va a subir o va a contraerse? Se contrae. El producto de la economía va a contraerse, que es lo que ustedes ven acá en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, fíjense que de alguna manera, ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy viendo qué le pasa a los dos mercados, ¿sí? En forma simultánea. En este caso, nuevamente, muy parecido a lo que hicimos antes. ¿La política de qué tipo fue? ¿Fue política fiscal o fue política monetaria? Monetaria. La política fue monetaria, por lo tanto, si fue una política monetaria, ¿qué es lo que tengo que tocar? ¿La IS o la LM? LM. La LM. Siempre toco la primera, que es justamente la que está pasándole algo, ¿no? Entonces, fíjense en que acá lo que primero toqué es la LM, o sea que la primera parte de mi explicación fue la explicación de la LM. ¿Qué pasó después? El mercado monetario no está solo en este caso, aparece el mercado de bienes. ¿Cómo se vincula con el mercado de bienes? ¿Cuál es el vínculo en este caso?
¿Qué conecta un mercado con el otro? Fíjense en ustedes acá, esta primera parte es el mercado financiero, esta segunda parte es el mercado de bienes. ¿Sí? La tasa de interés. La tasa de interés, exactamente. Acá el vínculo es la tasa de interés. Es decir, el mercado de bienes, el mercado financiero, ¿qué determinó con esa política monetaria? Tocó la tasa de interés. Y cuando yo toco la tasa de interés, me conecto o me vinculo con el mercado de bienes. ¿Claro? Antes el vínculo, ¿cuál era? ¿Cuál había sido? Antes habíamos visto que el vínculo era el nivel de producto. ¿Sí? Era nivel de producto. Y fíjense en que acá, ¿qué es lo que aparecía? Primero aparece lo que le pasa al mercado de bienes, porque justamente en ese caso había sido la política monetaria la que yo había tocado, y después expliqué lo que le pasó a la política, lo que le pasó al otro mercado, ¿sí? Si ustedes se fijan ahora, cuando yo uno estas partes, ¿qué toqué acá? Yo acá hice, primero expliqué el mercado que estoy tocando, es decir, el mercado donde recae la política, en este caso es el mercado financiero, porque estoy haciendo una política monetaria, y explico el otro. Claro, explico el otro mercado. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Sí, profe, ¿no podría haber un ejemplo donde se desplacen las dos curvas? O sea, siempre hay una que se desplaza sobre la otra. Sí, Cuando pasa siempre es esto. así. Si no, tendrías que hacer doble política. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es posible, no digo que no es posible, pero la verdad es que la explicación, en general, conviene hacerla por partes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Digo, si vos aplicás, y acá, ¿no? Suponete, no sé, ¿qué política querés hacer? Un aumento del gasto público. Un aumento del gasto público, eso va a generar ¿qué cosa? Acá siempre hay que hacer lo mismo, ¿no? Acá lo que les recomiendo a ustedes siempre es lo siguiente. Salgan de un punto de equilibrio, siempre así, ¿no? Tengo la curva IS, tengo la curva LM, tengo acá el nivel de ingreso, ¿sí? Si yo hago gasto público, y obviamente parto de un punto de equilibrio, ¿no? De un nivel de ingreso de equilibrio y un nivel de tasa de interés de equilibrio, ¿sí? Si yo aumento el gasto público, sigo el ejemplo de acá de la compañera, ¿qué política estoy haciendo? ¿Una política fiscal o monetaria? Fiscal expansiva. Fiscal expansiva. Entonces, ¿qué curva se mueve? ¿La IS o la LM? IS. Como es expansiva, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia la Hacia la derecha. Entonces voy a tener acá IS prima, ¿sí? Un movimiento hacia la derecha. O sea, claro, se mueve hacia la derecha. ¿Dónde va a estar el nuevo punto de equilibrio? Donde se vuelvan a cruzar las curvas, ¿no? La nueva IS con la vieja LM. Entonces voy a estar en el punto E'. Ingreso de equilibrio nuevo y una tasa de interés de equilibrio nueva, ¿sí? El gráfico ya de por sí me dice qué va a pasar. ¿El gráfico qué me va a estar diciendo? Me está diciendo que el nivel de tasa de interés del mercado de equilibrio sube y que el nivel de ingreso de equilibrio en el mercado sube. ¿Sí? El mercado, en este caso, este modelo es un modelo bastante fiel en el sentido de que ya me da el resultado en el gráfico. ¿Sí? Ahora mi explicación es cómo, ahora mi problema es la explicación. Digo, ¿cómo explico que la tasa de interés subió y que el producto subió? ¿Sí? Entonces, ¿cómo explico esto? Que si yo digo, sube el gasto público, tengo que ir al IS, ¿no? Lo primero que hay que hacer es explicar el mercado que estoy tocando, ¿sí? Al primer mercado que estoy tocando. ¿Qué va a pasar acá? sube el ingreso disponible de las personas. ¿Sube? El ingreso disponible. No, precisamente. Porque el gasto público, fíjate, vamos para atrás, voy para atrás, para atrás. Acá. Bueno, entonces me lo pasé, ahí estaba, ¿no? Por ejemplo, el gasto público, no sé, ¿qué es acá? El gasto público está acá. Fíjate que si ustedes tocan el gasto público, tocan G, ¿quién se va a haber tocado? ¿El ingreso disponible de las personas? ¿Primero? No, el gasto público impacta directamente en la demanda agregada. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces acá
cuando yo digo sube el gasto público, cuidado con eso, cuando yo digo, bueno, el gasto público está subiendo, ¿sí? Acá lo que impacta es en la demanda agregada. Yo digo, bueno, sube el gasto, hay más demanda agregada de bienes. ¿Está claro? Acuérdense en que hay vínculos que son, el gasto público es parte de la demanda agregada, ¿sí? Si hay más demanda de agregada, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hay más demanda de bienes, hay que producir esos bienes, o sea que el producto de la economía sube. Acuérdense que este modelo es un modelo que ajusta por producto, no ajusta por precios. ¿Estamos? O sea, el producto de esta economía sube. Y ahí sí, si aumenta el producto, ¿qué va a aumentar? El ingreso disponible de la gente, porque si hay más producto hay más ingreso disponible. Acá acuérdense que mantenemos lo que vimos en la unidad número 2, que es el ingreso disponible de la gente. Es el ingreso que tiene la población menos lo que paga de impuestos, nosotros vimos 2 tipos de impuestos, más lo que recibe de transferencias. Y ese es el ingreso disponible. O sea, fíjense en que es mi ingreso, el ingreso de la economía, menos lo que se paga de impuestos, más lo que percibe de transferencias. Esto que es unidad 2 de esta materia. Claro, entonces yo digo, bueno, si hay más ingreso disponible. Y ahí sí, si hay más ingreso disponible, hay más consumo, y acá el consumo otra vez es parte de la demanda agregada. Claro, se retroalimenta. ¿Qué está funcionando acá? Está funcionando un multiplicador keynesiano. Está funcionando un multiplicador keynesiano. ¿Qué otra vez? ¿Qué me va a decir? ¿Producto sube o no sube? Todo este fenómeno. ¿Va a haber más producto o no? Sí. Claramente hay más producto en la economía, ¿sí? Esta explicación la encontré acá. Veo esto. Ahora me falta explicar qué le pasó a la tasa de interés. ¿Qué le pasó a la tasa de interés? Subió, Subió. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? porque puede ser que al haber más producto hay más inversión, entonces sube la tasa de interés. No. Veo el Porque la vínculo. oferta de dinero está dada. Y entonces, Entonces sube la tasa de interés y sube el nivel de ingreso. como consecuencia de que sube la tasa de interés. Falta un pedazo ahí. De que hay más demanda de dinero y la misma oferta. Exactamente. Es decir, ¿qué se está haciendo acá? Se están haciendo más transacciones económicas, ¿sí o no? Todo este proceso que implica todo lo que ustedes ven acá, todo lo que ven acá, que están haciéndose, o hay un mayor número de transacciones. ¿Y la gente qué necesita para respaldar esas transacciones económicas? Necesita más dinero. Entonces la demanda de dinero sube y como la oferta está dada, la tasa de interés comienza a subir. Y acá está la explicación de por qué la tasa de interés sube, ¿sí? Yo digo, la gente necesita más dinero para respaldar esas transacciones. Hay más gasto público, hay más consumo, que eso se está retroalimentando permanentemente. ¿Qué necesito para respaldar eso? Necesito dinero. Si la oferta está dada, la tasa de interés comienza a elevarse. Y la tasa de interés comienza a elevarse. De este modo, lo que nosotros vamos a tener es justamente la explicación de por qué la tasa de interés sube. ¿Está claro? Nuevamente, el vínculo, ¿cómo fue? Yo hice una política una política fiscal, expliqué primero la IS y el vínculo, ¿cómo fue? Fue por el lado del producto. ¿El producto qué hace? Hace que yo demande más transacciones. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entiendo el vínculo acá o no? Fue lo mismo que los impuestos. Fue exactamente el mismo que los impuestos. Si yo le quiero agregar otra política, si le hago una política, por ejemplo, monetaria, debería volver a hacer esto. O sea, no sé, si hago una política monetaria expansiva, debería, no sé, imagínense que la LM la corro por ahí, yo debería volver a explicar el movimiento de AE', ¿sí? Prima sería, de E' a E'. La conveniente es hacerlo por parte, no hacerlo todo junto, ¿sí? O sea, hay que explicar una cosa y hay que explicar después la otra, ¿sí? Digo esto para responder un poco lo que antes preguntaba la compañera. En general, conviene hacer las cosas de a poco, ¿sí? Conviene tomar una política, analizarla y después hacer otra política y analizarla. Claro, para ver lo que ocurre, ¿sí? ¿Estamos hasta acá o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Algunas reglas medias memotécnicas, no sé si memotécnicas, o algo para que ustedes se acuerden, es el hecho de... Se me fue el...
Acá me volvió a abrir el PowerPoint. Cuando le pido muchas cosas, no le gusta. Vuelvo acá. Bien, no me lo guardó lo que hice recién, no. No, quedó cortado la mitad. No importa. Iba a decirles algo y me olvidé. No, lo que iba a decirles, un poco de recuerdo para ustedes, es un poco esta cuestión, ¿no? En principio, acá volví. Cuando nosotros hicimos, acuérdense, yo hice la política, en este caso la monetaria, y llevé o me fui a la política fiscal, y el canal de conducción, ¿cuál fue? El canal de conducción fue la tasa de interés, ¿sí? El canal de conducción, en el caso de que yo haga una política de corte fiscal, el canal de conducción es justamente el nivel de producto, ¿sí? Digo, si uno quiere acordarse, hasta la explicación, el producto fue lo que me comunicó un mercado con el otro. Claro, fue eso lo que me llevó de un mercado al otro. Es decir, si yo tuviera que hacer, por ejemplo, una especie de resumen de esto, ¿qué diría? Yo si hago una política, siempre, mi primera recomendación siempre para ustedes es que dibujen, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es dibujar. ¿Por qué dibujar? Porque el dibujar, me dice para dónde va a estar el resultado. Claro, digo, si yo hago una política fiscal, yo sé que la que se mueve la curva IS, ¿sí? Si es expansiva, se mueve a la derecha, y le mando la LM, y yo sé que le va a pasar esto, ¿no? La tasa de interés sube, y sé que el producto va a subir, ¿está claro? Va a pasarme esto. Mi problema va a ser explicación, pero yo sé que el gráfico siempre me resuelve el tema. Me dice, bueno, a ver, ¿cómo me queda la explicación? ¿Qué le pasó? Bueno, pasa esto, ¿sí? Y en segundo lugar, acordarse un poco de los vínculos, ¿no? Si yo hago una política de tipo fiscal, como recién dije, ¿a quién toco? Toco a la IS, ¿sí? Si yo hago una política de corte monetario, ¿a quién estoy tocando? Ya lo vimos antes, a la LM. ¿Y cuál es el canal de comunicación cuando hago la política fiscal? Yo sé que la política fiscal toca, cuando estoy tocando acá, toco el mercado de bienes, justamente, y ese mercado de bienes. ¿Qué se va a alterar? Se va a alterar el producto, o sea que al variar el producto, ¿yo qué va a variar? Va a variar la demanda de dinero, ¿sí? Y acá aparece el mercado financiero, ¿sí? Y la LM, que yo hago una política monetaria, ¿qué está pasando? Esto lo que va a hacer cuando yo hago una política monetaria, por ejemplo, no sé, se mueve la LM, lo voy a hacer acá, no sé, IS y LM, si yo, por ejemplo, expando la cantidad de dinero LM', hago una política monetaria expansiva, ¿quién voy a tocar? Voy a tocar a la tasa de interés, es decir, la política monetaria termina repercutiendo en la tasa de interés. Va a haber una variación de la tasa de interés, y si varía la tasa de interés, ¿con quién se comunica en el mercado de bienes? Con la inversión. Con la inversión, exactamente. Ahí están los canales, ¿se entiende así? Acá aparecen los links, de alguna manera. Yo sé que cuando hago una política fiscal voy a terminar tocando el producto. Y bueno, si estás tocando el producto de la economía, vas a tocar la demanda de dinero, ¿sí? Ahí está el canal. Si yo hago una política de corte monetario, ¿qué estoy haciendo? Estoy tocando la tasa de interés, en definitiva, es decir, cuando toco la cantidad de dinero, toco la tasa de interés. Y cuando toco la tasa de interés, ¿cómo me comunico con el otro mercado? ¿Sí? Esto sería, porque esto que está acá es la LM, ¿no? De alguna manera. Y acá sería la ICE. ¿Cómo me comunico con el mercado de bienes? Bueno, por este vínculo, la tasa de interés juega con la inversión. ¿Está claro? ¿Se ve eso o no? Es decir, el modelo es bastante sencillo, no tiene mucho más que esto, porque uno ve cómo interaccionan y acá están los vínculos. ¿Sí? Acá aparecen los vínculos. ¿Estamos? ¿Dudas? No, profe. Nada, profe. Bien. Vamos a ver algunos casos especiales. Yo, perdón que me gustaría cerrar con este tema un poquito, o mejor dicho, perdón, vamos a ir acá. Ustedes vamos, si no a la práctica, un segundo. A ver, casos especiales creo que tenemos dos nada más, ¿no?
Sí, tenemos 2 casos nada más. Bien. Bien. A ver, vamos a lo siguiente. Voy a explicar esto, ya que estamos en la teoría, sigo un poco con esto y después vamos a algún ejercicio. Acá hay casos especiales de curvas de LM específicamente, ¿sí? ¿A qué hace referencia esto? Bueno, acá vamos a ver que la LM no siempre tiene la pendiente positiva como la vimos, sino que a veces aparecen 2 casos que son extremos. Este caso es el caso LM vertical, donde yo tengo justamente digamos, acá lo que hay que pensar lo siguiente, es que la LM, ¿sí? La pendiente de la LM tiene que ver con este vínculo entre la demanda de dinero, a cuánto responde, ¿sí? A la tasa de interés, ¿sí? Entonces, esta LM, en general, voy acá, ¿no? La LM, ¿sí? Cuando uno se hubiera tendría que decir, detrás de la curva LM, ¿qué aparece? Aparece la demanda de dinero igual a la oferta de dinero, ¿sí? Y la demanda de dinero, ¿qué aparece? Aparece la tasa de interés y el producto y la oferta de dinero, ¿no? Claramente, cuando yo hago una curva LM con pendiente positiva de esta manera, la tasa de interés está acá, y acá aparece el producto, está vinculándome acá, ¿no? La tasa de interés. ¿Sí? Digamos, ¿quién depende de la tasa de interés? ¿La oferta de dinero o la demanda de dinero? Bueno, la verdad que la que depende de la tasa de interés es justamente la demanda de dinero. Por lo tanto, nosotros decimos en general que la pendiente que adopte la LM va a depender mucho de qué tan sensible sea la demanda de dinero a variaciones en la tasa de interés. ¿Sí? Yo digo, la pendiente, pongámoslo así resumido, de la curva LM, ¿de qué va a depender? Va a depender de la sensibilidad, ¿sí? Es decir, cuando se mueve la tasa de interés, cómo lo afecta, ¿sí? A la demanda de dinero, ¿sí? A la variación en la demanda de dinero. Esto claramente uno puede decir, bueno, ¿la LM de qué depende? Bueno, la LM depende de qué tan sensible sea MD cuando varía la tasa de interés. Es decir, de qué tan sensible va a ser la demanda de dinero cuando varía la tasa de interés. ¿Está claro? Estoy pensando ahí que la demanda de dinero, digamos, depende de esa tasa de interés y de la sensibilidad. Tiene que ver, la gente que hizo micro puedo hablar de la sensibilidad o puedo hablar directamente de la elasticidad, ¿no? Es decir, de qué tan elástica sea la demanda de dinero ante las variaciones de interés. Ante las variaciones de interés. Ahora pregunto, esa tasa de interés, ¿qué representaba en la demanda de dinero? Esa tasa de interés. ¿Qué significaba la tasa de interés en la demanda de dinero? Que tenía una pendiente negativa. Está bien, pero volvamos a la unidad de dinero. Cuando yo dividimos demanda, ¿qué significaba la tasa de interés? ¿Por qué la demanda de dinero dependía negativamente de esa tasa de interés? Por el motivo. ¿El motivo? Especulación. Exactamente. Este motivo, la I, que está acá, la I de tasa de interés, era el motivo especulación, ¿sí? Era el motivo que introdujo Keynes, ¿sí o no? Mientras que el Y acá era el motivo, ¿por qué? Que de hecho lo usamos recién mucho, era el motivo transacción. Transacción y precaución. Exactamente, transacción más precaución. ¿Sí? Bueno, transacción más precaución. Imaginemos lo siguiente ahora, ¿sí? Imaginemos lo siguiente. Si yo fuese de la escuela clásica, ¿sí? Si yo soy de la escuela clásica, los clásicos dicen que el dinero es neutral, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el dinero lo único que sirve es para hacer transacciones, ¿claro? Sirve solamente para hacer transacciones. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si yo fuese de la escuela clásica, los clásicos no reconocen el motivo especulación, solamente se quedan con el motivo transacción y con el motivo precaución. Entonces, ¿qué harían estos? Si yo fuese clásico, me pongo los anteojos clásicos, ¿qué hago? Esto que está acá lo tacho, no existe. ¿Entienden o no? El clásico no reconoce ese motivo. Es decir, el clásico, la demanda de dinero para un clásico es solamente para respaldar transacciones y por el motivo precaución. ¿Sí? Es eso. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Es decir, ¿qué tan sensible es la demanda de dinero a variaciones de interés en el mundo clásico? Ninguna. Ninguna.
la acabo de cortar, ¿se entiende o no? La acabo de borrar, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en el mundo clásico anuló la tasa de interés. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en el mundo clásico? Si la tasa de interés se mueve, ¿se va a mover la demanda de dinero? No, porque No, porque eso no lo depende. cortó el clásico, ¿se entiende? El clásico me dice, no depende de eso. Y eso va a generar que justamente la curva la LM, perdón, sea dependiente vertical, no sea dependiente, no tenga pendiente, que sea vertical en realidad, ¿sí? Fíjense en que acá, justamente el caso clásico me lleva a esto, me lleva a tener una curva perdón, una LM, estoy haciendo mucho lío con esto, ¿no? Una curva LM totalmente como una curva LM totalmente vertical. Yo le rompí un poco lo que dije recién es esto, ¿no? La demanda de dinero que nosotros vimos es esta, negativa y positiva. El clásico que hizo le tachó la tasa de interés y llegó a este valor. ¿Qué me dice justamente esto? Mirá, vos podés tener la tasa de interés que quieras, la I puede ser cualquiera, pero tu nivel de ingreso va a estar ahí, no se va a mover, ¿claro? Hago y dejé una curva de LM perfectamente vertical. ¿Se entienden o no? Me quedo vertical. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo soy todo lo contrario? Profe, Sí. entonces en este caso no va a importar la tasa de interés. La tasa de interés depende, no, depende de tu pregunta. ¿Por qué me lo preguntas? Porque como lo elimina, según si fuera clásico, o sea, no Ajá. importa cómo esté la tasa de interés. Sí, no importa, lo que pasa que, bueno, justamente algunas cosas van a tener implicancia. Ahora vamos a ver esto, ¿sí? La tasa de interés, porque si yo, por ejemplo, una política fiscal, que es expandir la IS, vas a ver que no va a pasar nada, ¿sí? Pero la tasa de interés se va a mover, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero acá la tasa de interés es como que para la demanda de dinero es neutral, ¿sí? La tasa de interés puede subir y la gente no va a un activo financiero, no va, ¿sí? ¿Estamos? Ahora voy para eso. Aguantame un minuto. ¿Qué pasaría si yo soy todo lo contrario? Si soy totalmente keynesiano. Totalmente cambio esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La demanda de dinero va a ser sensible a la tasa de interés. Exactamente. Si yo soy todo lo contrario, si pienso que hay una trampa, digamos, hay justamente que la demanda de dinero es muy sensible a variaciones en la tasa de interés, la LM se hace horizontal, se hace todo lo contrario. Es decir, la LM toma este valor, ¿sí? Se hace horizontal. Es decir, si yo soy el caso opuesto, digamos, este modelo de LM horizontal es un modelo netamente keynesiano. ¿Y qué estoy viendo acá? Estoy viendo efectivamente que la LM al ser horizontal, ¿sí? La tasa de interés es como que, no es que no varía, cuidado, aún con una pequeña variación, la demanda de dinero responde mucho. Por eso dice que acá la demanda de dinero es perfectamente insensible al nivel de ingreso, pero es perfectamente sensible, o el que vio micro, es totalmente elástica ante variaciones en la tasa de interés, ¿sí? Este caso es el caso keynesiano, ¿sí? Este caso es el caso de keynesiano. Y fíjense en lo siguiente, en este caso que vemos keynesiano del M horizontal se conoce como el caso de la trampa de la liquidez, ¿sí? Se conoce como el caso de la trampa de la liquidez. ¿Por qué la trampa de la liquidez? ¿Qué significa esto? Acá es un tema, ¿no? La trampa de la liquidez, ¿por qué se llama? En realidad, eso que ustedes ven ahí, la LM horizontal, se da en un contexto muy particular, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? El contexto en el cual se da es cuando esa tasa de interés, esperen que voy a moverme acá, es cuando esa tasa de interés la trampa de liquidez se da generalmente cuando la tasa de interés es muy baja. Es decir, yo tengo una curva LM de esa manera. Claro, tengo una LM donde la tasa de interés está muy baja, ¿sí? Entonces, fíjense en lo siguiente. Cuando yo hago este tipo de visión, ¿por qué se da trampa de liquidez? El mercado, en este caso, de liquidez. Fíjense en lo siguiente, cuando yo digo hay una trampa de liquidez, ¿qué significa esto?
Significa que el dinero, en este caso, ¿qué creen ustedes? ¿Que es abundante o que es escaso? Es un esquema de dinero. ¿Que hay mucho dinero, es abundante? ¿O es un contexto de dinero Sí, hay escaso? mucho dinero para mí, por eso está la tasa baja. Exactamente, es un caso de dinero abundante. Por eso la tasa de interés, que es el precio del dinero, ¿cómo está? Está sumamente bajo, ¿se entiende? Es decir, por eso la tasa de interés es baja, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando yo tengo una LM horizontal, tengo mucho dinero, el dinero vale nada, de alguna manera, vale muy poco. ¿Qué implica esto? ¿Que yo podría hacer una política monetaria acá o no? ¿Tiraría más dinero? Por ejemplo, el contexto que de hecho un poco el contexto que explicaba Keynes en los años 30, este contexto es los años 30 de Keynes. ¿Qué es lo que explicaba acá? Yo decía, de hecho, el fenómeno del multiplicador keynesiano, ¿dónde surgió? ¿En hacer política fiscal o política monetaria por Keynes? En los años 30. Cuando vimos la unidad número 2. Fiscal, puede ser. La política fiscal, exactamente, la política fiscal. ¿Por qué no la monetaria? Porque la política monetaria, ¿cuál es el fin? Imagínense ustedes, ¿cuál es el fin? Lo vimos recién. Si yo incremento la cantidad de dinero por alguna política que haga el Banco Central, ¿qué va a hacer el banco? ¿Qué va a pasar ahí? Yo digo, tengo la oferta de dinero, tengo la demanda de dinero, tasa de interés, y acá tengo cantidad de dinero, que ahora estoy en el mercado financiero. Si yo tiro más dinero en la economía, ¿qué va a pasar acá con la política monetaria expansiva? La oferta de dinero hace esto y la tasa de interés cae. Pero cuando la tasa de interés ya es muy baja, ¿sí? ¿Importa tener más dinero en la economía? Que la tasa de interés baja para estimular la inversión, no va a generar eso. La tasa de interés es como que el dinero está regalado. Por eso, la visión keynesiana de la década del 30, ¿sí? No es la política fiscal. ¿Cuál es? Es justamente la política de corte monetario. Perdón, no es la política de corte monetario, sino que es la política de fiscal. ¿Por qué la política fiscal? Porque estaba en un contexto de trampa de liquidez. ¿Está claro? Estaba en ese contexto, ¿sí? En el contexto de trampa de liquidez, ¿sí? Por lo tanto, acá retomo un poco para que ustedes lo piensen, ¿no? La unidad número 2 de nuestra materia, cuando hablaba del multiplicador keynesiano, etcétera, etcétera, era un contexto en el cual el dinero no es que no está. ¿Cómo era el dinero en la unidad número 2? El dinero era un dinero abundante. Por eso, la unidad número 2 apunta a todos los cañones de la década del 30, digamos, donde es justamente la política fiscal, mercado de bienes, no el mercado financiero. No es porque el mercado financiero no fuese importante, es porque el mercado financiero estaba bajo esta condición. Yo si movía la tasa de interés, no pasaba absolutamente nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, la unidad número 2 de nuestra materia, ¿sí? Cuando vimos los multiplicadores keynesianos, está bajo este contexto. El contexto de trampa a la liquidez. ¿Está claro? Dinero súper abundante. No hago política monetaria. La política monetaria, por eso en la unidad número 2 la sacamos. Por eso no es que no estaba la política monetaria. La política monetaria, o no es que no estaba el dinero en la unidad número 2 cuando hablamos de eso. En realidad, no dijimos nada nosotros porque no lo podíamos decir en ese momento, porque ustedes no nos podrían entender, pero ahora sí están en condiciones de entender que en ese contexto, la unidad número 2, no existía, no había posibilidad de hacer política monetaria porque la tasa de interés estaba ya muy baja, estaba muy planchada, era un contexto de dinero abundante. Había mucha liquidez, ¿claro? Por eso decía, ahí dice trampa de liquidez, estaba mucho dinero abundante. ¿Está claro? ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Avanzo un peldaño más. ¿Qué pasa con las políticas en este caso, no? Vamos a ver justamente, y creo que con esto no queda mucho más. ¿Qué pasa cuando yo hago este tipo de, vamos a ver acá, qué pasa si yo estoy en un caso clásico, si sube la inversión pública, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso, no? ¿Qué pasa
sí, ¿qué es lo que ocurre, no? En este caso, ¿dónde estoy? Estoy en un contexto de LM vertical, ¿sí o no? Subí el gasto público, ¿sí? Hice una subida de gasto público, o sea, estoy haciendo un movimiento de IS a IS', ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense en lo siguiente, ¿qué les dije hace un rato? Lo primero que tenían que hacer es graficar. Bueno, acá está el gráfico, ya está listo, ¿sí? Yo hice una sube la inversión pública, o sea, sube G, sube gasto público, ¿y qué es lo que ocurre? Lo grafico, lo acabo de graficar, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué me dice el modelo? Me dice, sube la tasa de interés y el producto, ¿cómo queda? El producto queda exactamente igual. El producto queda exactamente igual, ¿sí? No se mueve. Ya tengo la respuesta, ¿está claro? ¿Qué me dice el modelo? Lo veo acá. La tasa de interés sube, el producto no se mueve, ¿sí? ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Sí? Estoy en un caso clásico, obviamente, ¿no? Vayamos a esto, vayamos acá. Si yo hago inversión pública, gasto público, volvamos al caso original, digamos, pensemos la explicación, ¿no? Digo, ¿nosotros qué decíamos? En general, yo decía, bueno, si sube el gasto público, lo expliqué hace un rato, ¿no? Esto genera más demanda agregada y por un efecto multiplicador, que no lo voy a explicar todo, me dice que sube el producto de la economía. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Yo digo, bueno, hay más demanda, si hay más demanda hay que producir más bienes, si hay que producir más bienes hay más ingresos disponibles, y eso genera más consumo, en fin, hay un efecto multiplicador del producto, ¿sí? Ahora, ahí no estoy viendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, acá tengo que seguir un poquito más con el análisis. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué veíamos nosotros en el caso normal, cuando subía el producto? Sube el gas. ¿Cuál es el vínculo? Aumentaban las transacciones, que aumentaba la demanda de dinero. Exactamente. Todo esto generaba que aumentara el número de transacciones, y eso generaba que subiera la demanda de dinero, ¿sí? Acá la demanda de dinero sube porque acá en el caso clásico, si hay, justamente es un motivo en el cual respalda a nivel transaccional, por lo tanto está perfecto que suba, ¿sí? Acuérdense de eso. Y si la oferta de dinero estaba igual, ¿qué pasaba con la tasa de interés? Aumentaba. Aumentaba, exactamente. En este caso, la tasa de interés está reflejando eso, está aumentando, ¿sí? Nosotros siempre parábamos la explicación acá, ¿sí o no? Pero acá hay que seguir un poco más, porque si no, me queda cortado, ¿sí? Acá hay que volver a retroalimentar al mercado de bienes. O sea, lo que yo vi acá al principio, que está acá, esta primera parte tiene que ver con la IS, y esta segunda parte tiene que ver con la LM, o sea, el mercado financiero. Nosotros siempre terminábamos ahí la explicación, pero si yo me quedo ahí con la explicación, tengo un problema, porque fíjense, la tasa de interés sube, perfecto. El producto acá me dice que sube, pero acá el producto me dice que se mantiene, por lo tanto acá no estoy igual. O sea, algo pasa. ¿Está claro? Ahí no estoy igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que la explicación alimentar un poquito más, ¿sí? Que yo nunca lo hice antes, pero lo voy a hacer ahora para entender qué está pasando, ¿no? Cuando la tasa de interés sube, ¿sí? Cuando la tasa de interés en el mercado financiero comienza a subir, ¿sí? ¿Hay alguien en el mercado de bienes que se ve perjudicado con esa tasa de interés que está subiendo o no? Piensen ustedes. Consumo, profe. ¿El consumo de qué depende? Del ingreso disponible. Del ingreso disponible. O sea, ¿qué depende de la tasa de interés? No, entonces No, nada. ¿Quién depende de la tasa de interés en el mercado de bienes? la inversión. La inversión, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que va a pasar acá es que cuando la tasa de interés sube, ¿qué es lo que va a pasar acá? Cuando la tasa de interés sube, ¿sí? La inversión se va a expandir o a contraer. A contraer. Se va a tener que contraer, exactamente. Estoy haciendo más costoso los planes de inversión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Claramente, la inversión de la economía cae, y si cae la inversión es parte de ¿qué cosa? De la demanda agregada,
y si cae la demanda agregada, cae el producto, ¿sí o no? Por efecto multiplicador. ¿Está claro? ¿Lo ven ahí o no? Se cancelan entre los dos. Exactamente, se cancelan entre los dos. Eso es lo que buscaba acá. ¿Qué es lo que está pasando acá? Evidentemente, la subida que yo tengo acá de ingreso se cancela con la caída acá del ingreso. Exactamente. O sea, yo dije, el producto se mantiene constante. El producto se mantiene constante. El producto responde a la demanda. Nosotros lo vimos. Yo dije acá, depende de la demanda. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿qué significa? El producto siempre se ajusta. ¿Se acuerdan la unidad número 2 que yo decía, quién tiene la relación en quién tiene los pantalones en esta relación? La tiene la demanda. Entonces, y por esa manera ajusta el producto. Si el producto no se modificó, es porque la demanda tampoco se modificó, en definitiva. ¿Sí? Ahora bien, pensemos lo siguiente. Si la demanda no se modificó, ¿qué le pasa a los componentes de la demanda? Bueno, acá en los componentes de la demanda hay que tener cuidado. Porque yo, ¿qué hice al principio? Subí el gasto público. ¿Y qué generó con todo esto? Que la inversión de la economía se caiga. ¿Se entiende? ¿En qué magnitud? Para que esto quede igual. Proporcional. ¿Qué sería proporcional? Igual. Igual, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si la demanda agregada se mantuvo igual, es porque la subida del gasto público fue exactamente igual a la caída del nivel de inversión. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Si el gasto público se expandió, ¿qué generé? Generé una mayor presión en el mercado financiero, aumentando la tasa de interés, por lo que ustedes ya saben, y eso genera que la inversión se caiga de la economía. ¿Está claro? Entonces, de esta manera, ¿sí? De esta manera, ¿qué puedo decir? El gasto público, ¿qué hizo con la inversión? La desplazó. ¿Sí? Acá hay un efecto que nosotros llamamos en economía, que se llama un efecto desplazamiento. Es decir, el gasto público cuando subió, generó que desplazó a la inversión. ¿En cuánto la desplazó? La desplazó en forma total. Claro, la desplazó en forma total. ¿Sí? En este caso, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿El clásico recomendaría hacer política de gasto público? No. No, claramente no. El clásico No, porque diría, no modifica el producto. porque va a provocar esto. ¿Cómo? Es decir, vas a generar qué cosa. Si vos expandís el gasto público, vas a generar que caiga el nivel de inversión, ¿sí? El producto no va a aumentar. ¿Y ese producto por qué no aumenta? Porque este producto que aún no aumenta, el que está acá abajo, que no aumenta, no es cualquier producto, es un producto muy especial, porque yo estoy bajo una escuela clásica. Para los clásicos, este producto no es cualquier producto, es el producto de pleno empleo. Me voy a poner más grande. Es el producto de pleno empleo, ¿sí? Por lo tanto, es un poco lo que dice el clásico. ¿Qué significa eso? No podés expandir más el producto porque vos estoy trabajando en el pleno empleo, ¿sí? ¿Qué sería trabajar en el pleno empleo? Ese trabajar en la frontera de posibilidad de producción. Estoy ahí en el límite, estoy en el borde. Claro, entonces, ¿puedo expandir el producto? No podés expandir el producto. ¿Por qué? Porque estás trabajando en ese nivel de capacidad. Si aumentás el gasto público, ¿qué provocás? Provocás que se caiga la inversión. Provocás que se carga la inversión. ¿Se entiende esto o no? Es decir, lo que provoca esto es que hay un efecto que nosotros llamamos efecto de desplazamiento. ¿Por qué? Porque el gasto público, si sube en 1.000, la inversión cae en 1.000, la desplazó totalmente. ¿El producto se movió? No, la demanda agregada tampoco. Lo único que cambió es la composición de la demanda agregada. Lo que uno subió, lo otro cayó. Claro, hay un efecto que se llama desplazamiento también. Al principio de esta se conoce como un efecto expulsión, crowding out, desplazamiento o exclusión, ¿sí? Se conoce de esa manera. Hay un efecto crowding out, un efecto de desplazamiento, un efecto exclusión, expulsión, tiene cualquiera de estos nombres, ¿está claro? Y en este caso, ¿el efecto cómo fue? El efecto expulsión fue
de toda la magnitud, ¿sí? Acá nosotros decimos inclusive eso, ¿no? Que acá ha habido un efecto crowding out o efecto expulsión, ¿sí? Efecto expulsión o crowding out, también llamado en inglés, total. ¿Por qué total? Como le decía, si el gasto público subió en 100, la inversión en cuánto cayó? En 100, porque esto no se tocó. La inversión, de alguna manera, se tuvo que haber compensado. ¿Cómo fue? Total. Claro, fue un efecto crowding out total. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa en un caso común? Que creo que está por acá el caso común. Voy acá. O un caso intermedio, que le llamamos acá. Un caso intermedio. Lo que yo mencioné recién. Imagínense, aumenta la inversión pública. Voy acá. Aquí hay una explicación. ¿Qué pasa acá? Voy acá, ¿no? Voy al caso intermedio. Me voy a quedar en este slide. Y voy a explicarlo desde acá. Cuando yo subo el gasto público, va a pasar lo mismo que antes, ¿sí o no? Yo digo, sube el gasto, ¿sí? Esto genera más demanda agregada, ¿sí? Y esto genera, obviamente, todo el efecto multiplicador, que haya un mayor nivel de producto, ¿sí? Hay un mayor nivel de producto, ¿sí? Eso es lo que pasa con el gasto público, ¿sí? Me explica que aumenta el producto, ¿sí? ¿Cuál es el vínculo? Esto es mercado de bienes, IS. ¿Qué le pasa a la LM, el mercado financiero? ¿Qué decíamos nosotros? Si hay mayor cantidad de ingreso, porque se están haciendo entonces más transacciones, es lo que nosotros nos decían, ¿no? Hay mayor nivel de transacciones, hay un mayor número de transacciones, ¿y esto qué genera? Genera que haya más demanda de dinero, y si hay más demanda de dinero y la misma oferta, la tasa de interés sube, ¿sí? Esto que está acá es lo que yo expliqué hace un rato atrás, ¿no? Al principio de mi clase, ¿sí o no? Yo dije, bueno, hay más transacciones, sube la demanda de dinero y demás. Y ahí terminé, ¿sí o no? Ni siquiera ni mostré este punto. Yo les dije, miren acá, subió la tasa, el producto, lo veo acá, sube el producto, subió la tasa de interés, subió la tasa de interés. ¿Está claro? Y ahí terminé mi explicación, ¿está claro? Y ahí la dejé, ahí la corté. Y no la seguí retroalimentando, pero yo podría retroalimentar. Fíjense en lo siguiente, yo digo, si el producto de la economía está, si la tasa de interés de la economía está subiendo, ¿sí? La inversión, ¿no comienza a caerse un poco o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, cae. Y sí, tiene que caer. Yo digo, ¿acá qué va a generar? Acá va a generar que al subir la tasa de interés, la inversión cae. Y si la inversión cae, genera menos demanda, menos producto y demás. En definitiva, va a generar también un efecto expulsión, ¿sí o no? Yo dije, sube el gasto público y va a generar también que la inversión caiga. ¿Está claro? Pero hagamos cuentas finales. Acá, fíjense, yo les dije, el gráfico me muestra el final. El gráfico me muestra el final. ¿Sí? ¿Subió el nivel de ingreso o no? ¿Qué me dice el gráfico? Yo cuando pasé de este punto a este punto que está acá arriba, ¿sí o no? Subió. Entonces, evidentemente, el nivel de ingreso subió. Si subió el nivel de ingreso, ¿qué pasó? Acuérdense que el ingreso depende de quién, lo que le dice la demanda. Entonces significa que la demanda subió. ¿Sí? La demanda agregada subió. Ahora, ¿qué pasó con la composición? Bueno, en la composición ahí hay que estar distinto. ¿El gasto público subió o no? Sí. Sí, el gasto público subió. Ahora, fíjense en que si no hubiera subido la tasa de interés, si la tasa de interés se hubiera mantenido, yo hubiera terminado en el punto E', hubiera terminado por acá, ¿sí o no? Si la tasa de interés hubiera sido igual, si yo hubiera caminado así, hubiera terminado más lejos. ¿Lo ven ahí o no? Hubiera terminado más lejos. Sin embargo, el producto que hizo, y el producto un poco como que cae, ¿por quién cae? ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? El gasto público me llevaría solamente a E', pero cuidado, porque acá
el gasto público presiona en el dinero y presiona en la tasa de interés, por eso genera la caída de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber pasado acá? Bueno, la inversión se cae, no digo que no, pero ¿quién tiene que haber sido más fuerte? ¿La subida del gasto o la caída de la inversión? Para tener el efecto final que sube la demanda. El gasto. El gasto, efectivamente el gasto fue mucho más fuerte que la caída de la inversión. ¿Existe efecto crowding out o efecto desplazamiento? Y sí, existe efecto crowding out o efecto desplazamiento. Subió el gasto público. ¿No se cayó la inversión? Sí, la inversión se cayó. O sea, que existe efecto expulsión, sí, hay un efecto expulsión. Ahora, expulsión. Ahora, el efecto es total. El gasto público. Si acá subió en 100. No. La inversión, ¿en cuánto cayó? ¿En 100? Y no, si esto tuvo que haber aumentado, la inversión cayó, no sé, en 10. ¿Se entiende? O sea, es más chiquito. O sea, ¿existe efecto expulsión? La respuesta es que sí existe efecto expulsión, pero no es total, sino que el efecto expulsión en este caso es un efecto que nosotros llamamos parcial. Hay un efecto expulsión parcial. Para que sea total, tiene que ser vertical la LM. Si es con pendiente impositiva, como es el caso intermedio, hay un efecto expulsión parcial. Sí. ¿Este efecto de expulsión también se lo llama crowding out? ¿Algo así? Sí. Son crowding out, acá. Son todos estos ejemplos, todos los mismos nombres, todos los mismos nombres, acá. Expulsión, crowding out, que es esta línea acá, crowding out, que a veces aparece así en el libro. Desplazamiento o exclusión. Son todos sinónimos. Efecto expulsión, crowding out, desplazamiento o exclusión. ¿Sí? Son todos sinónimos. ¿Estamos? En el caso vertical es total el efecto de desplazamiento, o sea, el crowding out es total. En el caso de, fíjense que acá yo me salté una filmina, pero si ustedes cuando lo bajen de la presentación está el efecto completo o total, y acá en el caso intermedio, el efecto debe decir parcial, efecto expulsión parcial, ¿sí? Efecto expulsión parcial. Y acá hay un efecto, ¿qué pasa acá en la trampa de liquidez? Tercer caso, porque yo vi la LM en el caso vertical, ¿sí? La LM en el caso en el caso intermedio, y ahora me queda el otro caso extremo, ¿no? Me queda la LM en el caso de, si yo hago la misma política, en la trampa de liquidez, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaba acá? Yo decía, vuelvo acá con el ejemplo, fíjense en qué me pasa con la tasa de interés. La tasa de interés se mantiene y el producto, ¿qué hace en este contexto? En el contexto el producto sube, ¿sí o no? Entonces, ¿qué digo acá? Yo subo el gasto público, si sube el gasto público, ¿qué implica? Que hay más demanda agregada, lo mismo de siempre, ¿no? Todo el efecto multiplicador más ingreso, ¿sí? Si hay más ingreso, ¿qué hay? Hay un mayor número de transacciones, por lo tanto, la gente ¿qué hace? Sube su demanda de dinero, ¿está claro? Y eso, en un caso normal, la oferta dada sube la tasa de interés, ¿sí? ¿Pero está pasando eso acá o no? En la trampa de liquidez, la demanda de dinero que era sensible. Al interés, ¿no? Al interés, ¿sí? Vuelvo por atrás. Fíjense, en la trampa de liquidez, la demanda de dinero es sensible al interés. Es como que el ingreso lo sacó, ¿sí o no? En el caso Entonces, ¿qué puedo decir acá? En la trampa de liquidez, lo que puedo decir es, la demanda de dinero depende de la tasa de interés, no depende de tu nivel de transacciones. Por lo tanto, todo esto no está. Desapareció. ¿Hay efecto exclusión o no? ¿Expulsión o crowding out? No existe. ¿La tasa de interés se elevó? No, si la tasa de interés no se eleva, al no elevarse la tasa de interés, automáticamente no va a haber efecto expulsión, ¿está claro? Porque no va a generar que la inversión se contraiga, ¿está claro? Este contexto
¿Sí? Este valor de AE' ¿lo puedo calcular o no? Esto que está acá. ¿Es esto? ¿Sí o no? ¿Esto qué es? Es la unidad número 2 de nuestro programa. ¿Sí o no? Ese incremento del producto es lo que me dice el multiplicador keynesiano pleno. ¿Sí o no? En lo que están acá, el multiplicador keynesiano no funciona totalmente porque empieza a aparecer el caso de expulsión. ¿Sí? Pero en este caso, que estoy mostrándoles acá, funciona plenamente. Este contexto de trampa de liquidez, este análisis de trampa de liquidez, es la unidad 2 de nuestra materia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije? Es la unidad número 2. Todo lo del dinero es como que desaparece. Fíjense en que yo hago aumento de gasto público y genero todo esto. El dinero abundante, no pasa nada. ¿Está claro? En este caso no hay efecto expulsión. El efecto expulsión no existe porque no se justamente como la mayor gasto público no genera presión sobre la tasa de interés, no va a haber ningún efecto sobre la inversión y por lo tanto se va a mantener acá. Efecto expulsión dice nulo. Creo que con eso termina la física. ¿Está claro? O sea, yo tengo 3 casos para resumirlo, ¿no? Si yo tengo, de alguna manera, el efecto expulsión es únicamente una cosa, ¿no? El efecto expulsión, ¿qué es? En definitiva, si yo lo quiero resumir, sube el gasto público, ¿sí? Voy a resumirlo acá, ¿no? Yo subo el gasto público y tengo que ver qué le pasa al final con la tasa, si esto presiona o no sobre la tasa de interés y se expulsa a la inversión privada. Si esto sucede o no sucede. ¿Está claro? Tengo 3 casos. ¿Qué vimos? 3 casos. Tengo en el caso que la LM sea vertical, ¿sí? En el caso intermedio, donde la LM es con pendiente positiva, y en el caso donde la LM, ¿cómo es? La LM es horizontal. ¿Está claro? En este caso, en el caso 1, ¿cómo decíamos? Decíamos que el efecto de expulsión, ¿cómo era? Total. Por lo tanto, acá si yo hago aumento de gasto público, la inversión cae ¿en cuánto? En lo mismo. Efecto expulsión total. ¿Sí? En el caso intermedio, ¿qué decíamos? Si sube el gasto público, la subida del gasto público es mayor que la caída de la inversión. Por lo tanto, el producto terminaba aumentando, ¿sí? Cuando yo hacía esa política fiscal. ¿El efecto de expulsión existía? Sí, existía, pero era efecto expulsión, era parcial. En forma parcial. Exactamente. Y en el último caso, si sube el gasto público, ¿qué le pasa a la inversión? Nada, se mantiene. La inversión no se ve tocada, porque no se ve tocada la tasa de interés. Acuérdense acá el conducto de la tasa de interés, ¿no? ¿Qué pasa acá? No existe el efecto expulsión. ¿Está claro? ¿Sí? Profe, ¿el efecto de esta expulsión se da solo con el aumento del gasto público? Sí. Sube el gasto público y mueve exactamente la inversión privada. Sí. Y también siempre con la suba del gasto. Sí. Sí. Porque generalmente la idea de esto, ¿cuál es? Es explicar cuál es el fenómeno que pasa después, ¿no? Digamos, que vos decís, con el clásico que está bajo este contexto, ¿qué te va a decir a vos? Mirá, estás provocando un efecto expulsión, no hagas política fiscal, ¿entiendes? Es decir, el clásico te va a decir, no haga esa política, porque va a generar que desplace a la inversión privada de la economía, ¿entiendes? Sobre todo por el hecho de decir, bueno, acá gasto público, pues no necesariamente es inversión pública. Entonces, y esto está afectando, digamos, estás tocando a la inversión de la economía. No menor, porque la inversión de la economía, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es la inversión? Unidad 1. Es incremento del stock de capital, ¿sí o no? Desde ese punto de vista, si yo me voy a primer año, introducción a la economía, la FPP, ¿qué significa? Significa que cuando yo invierto, puedo expandir la frontera de posibilidad de producción, estoy tocando el crecimiento, ¿sí o no? El crecimiento económico en economía. Entonces,
Acá hay un argumento bastante interesante de los clásicos que te van a decir, no hagas eso porque vas a expulsar la inversión privada y estás comprometiendo entonces al crecimiento económico de una economía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. O sea, tiene un trasfondo detrás un poco más fuerte. Por eso, en general, yo puedo jugar, decirte, si baja el gasto público, va a pasar lo contrario. Sí, vas a incentivar la inversión, está todo bien, ¿sí? Pero en general acá el sentido es medio político de decirte, mira, si aumentás el gasto público vas a terminar desplazando la inversión privada de la economía y estás comprometiendo al capital y al crecimiento de la economía, al crecimiento a largo plazo, ¿sí? Hay una idea más teórica, ¿sí? En cambio con Keynes, como Keynes, el mundo keynesiano es un mundo que está pensándose dónde. Keynes, los clásicos estaban acá además, ¿no? Acá esto también hay que entenderlo. El clásico es como que estaba en la frontera. Por eso yo decía, esto viene del producto de pleno empleo, ¿no? En cambio con Keynes, como el pensamiento keynesiano, uy, qué feo me salió eso ahí. Como el pensamiento keynesiano es un pensamiento en el cual está en una crisis económica, la economía, y valga la redundancia, para Keynes no estoy en la frontera. Keynes va a hablar de que existe desempleo en la economía, o sea, Keynes va a decir, estoy acá adentro. Entonces, Keynes lo que hace es decir, estimulemos el gasto público, ¿sí? Para llegar a la frontera, para llegar ahí, claro. Por eso propone esto de la trampa de liquidez. Claro, es decir, Keynes no tiene esta visión que está acá. ¿Por qué? Porque Keynes está pensando que la economía no se encuentra en el pleno empleo, se encuentra en un nivel con desempleo. Claro, entonces quiere llegar a la frontera. ¿Claro? Son dos visiones muy distintas, ¿no? Con paradas muy diferentes. ¿Sí? Bien, ¿dudas? Profe, y en el caso de que baje el gasto público, ¿el efecto expulsión no existiría porque eso solamente si sube? No, existiría también, lo que pasa es que funcionaría al revés. ¿Sí? Va a generar qué cosa, digamos, que lo que pasa es que es medio raro que lo vea en la vida real. Que baja el gasto público y va a generar que la inversión suba en el mismo nivel, en este caso, en el caso clásico. ¿Se entiende? Va a estimular la inversión de esa manera. ¿Sí? Pero no es algo que generalmente está argumentado para ese sentido, sino que está argumentado, como yo te digo, mirando más que si subís el gasto público, vas a generar esto, vas a generar un corrimiento de la inversión. ¿Claro? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Por favor. Y por ahí, algunos libros, nosotros no lo vemos, pero también el efecto expulsión podría generar otros problemas, ¿no? No solamente en la inversión, sino también podría desplazar el consumo privado, ¿sí? Porque muchas veces, esto es no es de la materia, ¿no? Pero nosotros analizamos y pensamos que el consumo está en función del ingreso disponible, ¿sí? Pero si ustedes, de hecho, repasan las teorías de la unidad número 3, que tienen otras cuestiones, el consumo también depende de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, cuando el gasto público termina tocando la tasa de interés, también termina afectando al nivel de consumo de la economía, ¿sí? Entonces ahí también hay un efecto, puede haber un efecto de desplazamiento en el consumo, ¿sí? Lo digo para que piensen que no solamente es la inversión, sino que muchas veces, ¿qué hace el gasto público? Cuando se expande, sube el nivel de inversión, sube la tasa de interés y esto genera ¿qué cosa? Que uno consuma menos, ¿sí? Que uno consuma menos. Entonces, en principio puede generar un efecto negativo sobre el consumo también, ¿claro? Eso no lo vemos nosotros, porque no está en este contexto de la materia, pero si ustedes ven algún otro libro van a ver que justamente van a decir, bueno, también el efecto expulsión puede darse en el consumo, ¿sí? Nosotros en esta materia, el efecto expulsión es esto. Sube el gasto público, desplaza o no desplaza a la inversión privada, ¿claro? Pero bueno, les digo esto a título ilustrativo, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿Dudas? Veo que ahí están hablando otra cosa. ¿Se entendió? Está bien. Hay un tema del WhatsApp, ¿no? ¿Qué le pasó al WhatsApp? ¿De qué están hablando en ese WhatsApp? Bien. Bien, si no hay dudas,
Deberíamos ir a la práctica, ¿sí? ¿Qué hora es? Bien, Y estamos así media. como... 12:35, profe. 35, estamos todos quemados ya. Bien. Bien, les voy a hacer lo siguiente. Vamos a... Les voy a seguir... Voy a dejar acá. Les voy a sugerir lo siguiente, que ustedes intenten armar algún ejercicio, resolver un ejercicio. Esperen que voy a entrar al campus. Lo tengo acá la práctica. No sé por qué. Aguárdenme un segundo. Aguarden. Bien. ¿Cuántos ejercicios son? Bien. En la práctica, aparece, bueno, vayan a la unidad número 6, número 5, perdón. No son muchos ejercicios, ¿no? No, yo tengo solamente 8 ejercicios. 8 ejercicios, exactamente. 8 ejercicios. Bien, voy a hacer lo siguiente. Igualmente, vamos acá, voy a perder acá. ¿Dónde me fui? En la práctica, acá tienen el material de apoyo. ¿Sí? Bien, el material de apoyo, acá arranca, ¿no? La unidad número 5, interacción de los mercados de bienes y demás, ¿sí? Bien. Fíjense en lo siguiente, el ejercicio 8 es lo que hicimos recién, ¿sí? Explique teóricamente en qué situación se produce un efecto de expulsión, desplazamiento o exclusión o crowding out de la inversión privada. Considere por separar los casos extremos del EM y el intermedio. O sea, esto es lo que acabamos de hacer recién, es decir, lo que hicimos, ¿qué fue? Yo aumento el gasto público y ¿qué pasó con la inversión privada? Si se lo desplaza en forma total, estoy en un efecto crowding out total. Si estoy en un caso intermedio, el efecto es crowding out parcial. Y si estoy bajo un contexto de trampa de liquidez, es un efecto de caso, digamos, perdón, en trampa de liquidez no hay efecto de exclusión. Claro, no hay efecto de exclusión. ¿Estamos? Entonces ese 8 medio como que ya está hecho recién, ¿sí? Lo que les voy a proponer es que hagan el 2, ¿sí? Ahora conmigo, porque después el resto se lo dejo para el lunes que lo hagan con los chicos, ¿sí? Con Ximena y con Patricia. ¿Estamos? Les dejo un minuto para que lo hagan. Vamos. Ejercicio número 2. Suponga que desea incrementar tanto el gasto, el producto, como la inversión privada. ¿Qué clase de política recomendaría usted? Ejemplifique alguna medida, ¿sí? ¿Estamos?
política de disminución de impuestos puede ser. ¿Cómo? Dice, supongo que desea incrementar tanto el producto como la inversión privada, ¿sí? ¿Qué clase de política recomendaría? Ejemplifica alguna medida. Bien, acá hay que jugar con alguna de las dos. ¿Qué política? Fiscal. ¿Monetaria expansiva? Sí, monetaria expansiva intenté yo. Bien, en general, está bien, es esa la política. ¿Por qué va a ser esa la política? Tengo un segundo. Yo tengo que aumentar, ¿qué cosa? Voy por acá. No, voy acá. Yo tengo que aumentar, si tengo que hacer una política, o sea, yo tengo que aumentar el producto de la economía y me dice que también aumente justamente los niveles de inversión privada, ¿sí? Aumenta la inversión privada. Entonces, yo necesito hacer las dos cosas, ¿sí? Ese es mi objetivo. La política que mejor funciona es la política monetaria, ¿sí? Y de hecho es la única que funciona. ¿Por qué? Fíjense en lo siguiente, yo voy a hacer así, ¿no? Tengo la IS, tengo la LM. ¿Y qué política hicieron? ¿Expansiva o contractiva? Expansiva. Expansiva, ¿sí? Yo hago esto, ¿no? Acuérdense, yo toco esto, LM', y fíjense en qué es lo que va a pasar acá. Cae la tasa de interés y sube el producto, ¿sí? ¿Cuál es la política que hicieron? Específicamente, ¿qué instrumento de política utilizaron? Sí. Dar la cantidad de dinero. La oferta de dinero. ¿A partir de qué cosa? De la política monetaria expansiva. ¿De la? Política monetaria expansiva. ¿Qué instrumento? Disminución del encaje, por ejemplo. Disminución del encaje, eso es un instrumento. Cuidado con esto, sí, que yo pregunto. Entonces, disminuyo el nivel de encaje. Reservas sobre depósitos. ¿Esto qué hace? Claro. Hace que los bancos tengan una mayor capacidad de préstamo, ¿sí o no? Entonces acá sube el multiplicador monetario. ¿Y esto qué genera? Genera que haya más dinero en la economía. Si la demanda es la misma, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Sube o baja? ¿Qué dice el modelo? Baja. Baja la tasa de interés. Y si baja la tasa de interés, ¿qué ocurre en el mercado de bienes? Inversión. ¿Baja o sube la inversión? Sube la inversión, perdón. Sube la inversión, exactamente. Sí, acuérdense que la caída de la tasa de interés estimula la inversión, y si estimula la inversión genera más demanda agregada, y si hay más demanda agregada hay más producto, y ahí se retroalimenta, y es lo que veo acá, ¿no? Que me va a decir que el producto de la economía aumentó. ¿Logré los dos objetivos con esto o no? Lo logré. Sí. Fíjense que dice, aumenté el producto y aumenté la tasa de interés o no. Lo aumenté. De hecho, si yo hacía, no sé si alguien me había propuesto una política de tipo fiscal, fíjate lo siguiente, ¿no? Si yo subo, por ejemplo, el gasto público, genero esto, ¿no? Y ese prima, tengo la LM. Y un poco lo que expliqué recién, yo aumento el gasto, si aumento el gasto, genera un efecto multiplicador sobre el ingreso. Esto va a generar ¿qué cosa? Que haya más transacciones, la demanda de dinero suba, ¿sí? Y si la oferta es igual, ¿qué va a pasar acá con la tasa de interés? La tasa de interés sube. ¿Y la inversión qué va a pasar acá? Y baja. Baja la inversión. Expliqué recién, el efecto crowding out. ¿Va a ser total? No, no va a ser total, va a ser parcial. Entonces, ¿sirve que sea la política fiscal? No. Definitivamente no. La política fiscal, no. Profe. La que va es la política monetaria, ¿sí? Profe, ¿una política monetaria también puede ser compra oro y divisas? Sí. ¿Y compra de títulos públicos? También. Todo lo que sea subir el activo del Banco Central, también. BCRA. Yo pongo incremento de reservas en oro y divisas, que sería uno de los primeros, ¿sí? Las reservas en oro y divisas. Incremento de los créditos, ya sea el sector público o el sector privado, o la compra de títulos públicos, ¿sí? Nada más que acá, menos de tocar el multiplicador que toca. Como sube el circulante, está tocando la base monetaria.
¿sí? Se incrementa la oferta por la creación primaria de dinero y no por la secundaria como en este caso, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, ¿Dudas? sí, no, quedó bien claro. ¿Quedó bien claro? Bien. Los invito a que hagan el ejercicio 1 de tarea, ¿sí? ¿Vamos? Y van a terminar la práctica esta el día lunes. ¿Sí? ¿Con los chicos? ¿Les parece? Dale, profe. Chicos, que tengan buen fin de semana, Dale, entonces. profe. Nos estamos Igualmente. viendo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.